Presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Javier Díaz, a quien estamos saludando. Y en primera instancia quiero que me confirme, por favor. A ver, ahí lo tengo en cámara. ¿Qué tal recepta nuestra señal? Si abre el micrófono, por favor, Javier. Buen día. Perfectamente, muy buenos días, se escucha perfecto y buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias, Javier, le saluda Alberto Quintana. No habíamos tenido la oportunidad de conversar en estos días, ¿no? Y nos gustaría tener en primera instancia una lectura de arranque, cómo está la situación del sector textilero. Sabemos que en los últimos tiempos, cuando hemos abordado la temática, pues sabemos las complejidades que tiene, las competencias desleales, en fin, una serie de situaciones. Pero ¿qué tal si usted nos brinda una lectura? Bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente, estimado Alberto. Un gusto, Leonidas también, y me parece que también está Henry, sí. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Qué gusto estar en su radio y sobre todo con la buena audiencia que hay en ciudades como Guayaquil, donde la industria textil y confección es muy importante y donde se ha visto también muchos problemas debido a este periodo que hemos vivido tan largo de pandemia, ¿no? El sector textil y confección ha sido uno de los que más ha sufrido su caída en ventas y la pérdida de empleo. El año pasado, para que todos conozcan, el sector perdió prácticamente el 40% de sus ventas. Esos son más de $500 millones de facturación que no se pudieron generar. Y en empleo, nosotros calculamos que se pudieron haber destruido entre 30 y 40 mil plazas de empleo directo, lo cual obviamente que es muy grande, ya que somos uno de los sectores más importantes de generación de empleo manufacturero en el país. Entonces, imagínense ustedes el montón de familias que dependen y dependían de este sector. Y por eso la importancia de reactivarlo. Ya sabemos claramente lo que vivimos, tenemos muy claro que la pandemia ha golpeado el empleo en el país, pero es momento de darle la vuelta e intentar recuperar la actividad, intentar volver a tener una actividad boyante, intentar nuevamente generar empleo directo en nuestro sector, porque eso es lo que necesita el Ecuador, ¿no? Necesita oportunidad de producir, oportunidad de invertir, oportunidad de crecer, y ahí es donde se va a generar las plazas de empleo que tanto necesitamos todos. Claro, y para ello también el costo operativo es fundamental, ¿no? Si tenemos costos elevados, partiendo del hecho de que tenemos una moneda dura, tenemos una economía dolarizada, básicamente por dónde partir a la hora del análisis de qué se requiere hacer, ¿no? Para ser totalmente competitivos, porque nosotros a la hora de hablar de textiles, de prendas de vestir, por ejemplo, nos encontramos aquí, hablando de Guayaquil, usted conoce de sobra nuestra ciudad, Javier, y usted se encuentra pues con una variada gama en la oferta. Claro que sabemos que puede ser hasta de menor calidad, pero la gente a veces busca precio. ¿Por dónde nos encaminamos? Así es muy correcto, Alberto. Lo que usted dice es verdad. El consumidor ecuatoriano, por las condiciones en las que estamos, busca mucho precio. Pero en la oferta ecuatoriana también hay de todo. En la oferta ecuatoriana hay producto que compite en la línea de precios, hay producto que compite en la línea de moda, hay producto que compite en la línea de diversidad, de exclusividad. Es decir, tenemos para distintos segmentos de consumidor producto ecuatoriano. ¿Cuál es el gran problema? Y ahí es donde el competidor local o incluso el importador formal no pueden competir. El gran problema del comercio ilícito. Entonces, cuando uno tiene que salir al mercado con su oferta bien trabajada, producida, bajo todas las condiciones difíciles de costos que hay en el país, y se encuentra en el mercado con contrabandistas, se encuentra en el mercado con gente que subfactura, se encuentra en el mercado con gente que no vende con IVA, entonces empieza a haber un problema, o se encuentra con gente que, no sé, produce localmente, pero explotando a sus trabajadores o contaminando al ambiente. Entonces, ahí es donde empieza a desbalancearse la cancha y nos ponemos en una cancha totalmente inclinada en contra del formal. Lo que hay que hacer aquí, estimado Alberto y todos los que nos escuchan, es intentar al menos nivelar la cancha para que la competencia sea leal entre todos. Productos importados, productos nacionales, pero que sea leal. Y que ahí sí el consumidor tenga acceso a la oferta que le convenga y que quiera, ¿no? Que le convenga en precio, que le convenga en calidad, que le convenga en características, en rendimiento, etc. Pero nivelando la cancha lo lograremos. Y por otro lado, hay claramente la necesidad de unirnos como productores,
Tenemos que entrar en planes de mejora competitiva, tenemos que entrar en planes de formación y capacitación profesional para ser más productivos, tenemos que entrar en la política de clústeres que está impulsando el gobierno nacional actual. Entonces, todo eso también nos ayudará a ser más competitivos. Pero si no corregimos el problema de comercio ilícito, el contrabando y todo eso, vamos a seguir estando siempre en esa cancha desnivelada. Claro, claro, definitivamente, como que unirse como país es lo fundamental, porque aquí está pues el empresario, ¿no? Como generador de estas fuentes, pero tenemos también el ejecutivo, y de nada valdría totalmente si solamente el presidente de la República está con una intencionalidad, y si desde la legislatura, por ejemplo, también no hay ese deseo de, a través de leyes, ir normando la actividad y trabajar en conjunto. Ya vuelvo yo enseguida, porque algo conversábamos ayer con el canciller sobre estos tópicos, pero permítame trasladarle la señal a Leonidas Castro, que tiene otras inquietudes, para luego seguir con este diálogo importante con el presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Javier Díaz. Leonidas. Gracias, mi querido Alberto. Javier, buen día. Una inquietud. Usted habla obviamente de esta competencia leal, de estas reglas que no son justamente equilibradas para todos los sectores, en este caso también ustedes. ¿Cuánto ha afectado el comercio chino, que está invadido no solo el Ecuador, que ha invadido al mundo? Ese comercio que viene de Asia, de otros países donde justamente no hay las reglas claras. Sí, efectivamente. Para poder comercializar los productos y cómo estamos para no logré escuchar 100% la pregunta, pero refiriéndose a los productos chinos, eso se entendió muy claramente, y efectivamente ha habido un despunte de la presencia de productos asiáticos y chinos en particular desde hace ya varios años en el mercado local y en el mercado regional y en el mercado mundial, ¿verdad? Entonces eso es una realidad. ¿Cuál es el gran problema? Muchos de esos productos vienen de fabricantes que no cumplen con nada, no cumplen con leyes laborales, no cumplen con leyes ambientales, no cumplen con normas de calidad. Es decir, nos envían en muchos casos productos de bajísima calidad, pero que además provienen de eso, de la explotación y de la contaminación. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente, atrás de nuestras prendas siempre hay una etiqueta. Ustedes se habrán fijado como consumidores, ¿no? Tenemos una etiqueta puesta en el cuello o a veces en el costado. Esa etiqueta tiene que ser nuestro comunicador hacia el consumidor. Ahí es donde nosotros tenemos que decir al consumidor, mira, detrás de esta prenda está la familia de Jorge, de Juan, de Pedro, de María, de Carla, y atrás de ellos hay 4 hijos, 5 hijos, y ellos viven de esta confección. Atrás de esto hay calidad, atrás de esto hay investigación, hay inversión, hay desarrollo. Y empezar a entender con el consumidor, porque el consumidor es lo más importante, empezar a entender con el consumidor que si no apoyamos la producción formal, la producción de calidad, más allá de la marca, la producción de calidad y la producción formal, se nos seguirán comiendo el mercado productores chinos que nos están haciendo muchísimo daño y que están destruyendo empleo en el Ecuador y en muchos otros países. Pero en el Ecuador, que es lo que más nos compete y nos preocupa, lo ha destruido y muchísimo en los últimos años. Hoy por hoy, China tiene más del 50% del mercado textil ecuatoriano. Eso es algo que lastimosamente ha desbaratado mucho de la estructura comercial y productiva formal ecuatoriana. Sí, 7 y 13 de la mañana, 7 y 13 de la mañana, estamos conversando en esta jornada de diálogo con Javier Díaz. Creo que se le ha congelado un poquito la señal a Leonidas, mientras él la logra recuperar. Saludamos, Javier Díaz. Soy Henry Avelino y bueno, básicamente usted está hablando obviamente de lo golpeado que ha estado el sector industrial textil del Ecuador. ¿Cuántas personas del gremio, cuántos negocios del gremio, en números tal vez lo tiene, finalmente tuvieron que cerrar por completo durante esta pandemia? Gracias, Henry, y la verdad que esa es la parte más delicada, más triste que hemos tenido que vivir en esta pandemia. Nosotros siempre hemos dicho, la pandemia obviamente fue un problema sanitario, por supuesto que sí, es un problema sanitario, por supuesto que sí, pero se ha convertido en un problema económico, en un problema productivo, en un problema social, más allá de la parte de salud.
y si a eso le sumamos la pandemia permanente que nosotros vivimos, que es el comercio ilícito, el contrabando, etcétera, son dos cosas que nos han dañado mucho en el último año. Entonces, contestando directamente a la pregunta, nuestro sector era un sector que más o menos facturaba 1.500 millones de dólares al año, exportaba algo más de 100 millones también, entonces en total era un sector que movía 1.600 millones de facturación y un negocio que mueve en total, incluyendo lo importado, más de 2.000 y pico de millones de dólares. Entonces, un sector bastante importante. El año pasado no llegamos a los 1.000 millones de facturación, nos quedamos en más o menos 950. Y en cuanto a empleo, nuestro sector tenía casi 170.000 personas de forma directa trabajando en el sector. Y un punto importante, 70% de esas personas son mujeres. Y la gran mayoría de esas mujeres, cabezas de familia. O sea, así de importante es la parte social en nuestro sector. Y como les decía hace un momento, probablemente hemos perdido casi 30 o 40.000 de esos puestos. Entonces, la reducción ha sido durísima, es más de un 20% de pérdida de empleo en el sector. Y eso golpea a la sociedad, por supuesto que sí. Y por otro lado tenemos el tema que tampoco se suele ver con mucha, o sea, tan fácil, que es los encadenamientos. Nuestro sector está encadenado con 33 actividades. Entonces, si nuestro sector se golpea, se golpean otras actividades también. Entonces, ahí está el gran impacto de la situación actual. Estamos intentando revertirlo, no lo voy a negar. Este año ha empezado un poco mejor, este primer semestre, pero igual seguimos con un consumo de los hogares frenado, seguimos con los centros comerciales trabajando a medio gas, seguimos con las tiendas trabajando a medio gas y, como decía, con mucho comercio ilícito en el mercado. Entonces, las cosas siguen inclinadas en contra del formal y por eso tenemos que revertir este trabajo. Tiene que ser público-privado, tenemos que revertir eso, porque hay que generar empleo. El Ecuador lo que necesita, y los ecuatorianos lo que necesitamos, son plazas de empleo formal, y la manufactura las crea, la manufactura da esas plazas de empleo, la manufactura afilia al IES, la manufactura cumple con todo lo que establece la ley, y eso es lo importante a destacar. Sí, es importante entender y comprender el número, ¿no?, exacto, y las razones de las personas que han quebrado lamentablemente dentro del sector textil en Ecuador en esta pandemia. Leonidas Castro ya está de nuevo con nosotros. Leonidas, para que puedas retomar la pregunta que estabas haciendo. Sí, gracias Henry. Javier, le consultaba por lo que ocurre en Perú, por ejemplo, actualmente. Hay una incertidumbre por lo que vaya a pasar también con las industrias, algunas de ellas de Ecuador que se fueron a Perú por mejores posibilidades en los gobiernos anteriores, pero si bien este gobierno de izquierda del profesor Pedro Castillo, ya ayer conversamos con un economista acá en Guayaquil y nos decía que obviamente ya hay corridas de capitales en Perú. Y la pregunta es, ¿esas industrias textileras que se fueron en un momento determinado hacia el Perú podrían regresar? ¿Podrían volver? ¿Qué significa eso? ¿Qué podrán en caso de que vengan industrias del Perú a Ecuador, Javier? Sí, a ver, primero hay que decirlo, a veces, no es bueno congraciarse de la desgracia de otros, pero hay que ser realistas. En este momento Ecuador se va a posicionar como un destino muy atractivo para la producción, para la inversión. Eso es una realidad y nuestro país lo tiene que saber capitalizar al máximo. Hay que generar condiciones mucho mejores de las que tenemos actualmente para que podamos aprovechar esa realidad regional y que las inversiones vengan aquí para generar empleo. Y una forma de hacerlo podría ser, por ejemplo, impulsando un régimen de zonas francas en el Ecuador. Sería muy interesante lograr eso. Yo sé que no es el momento para discutirlo a profundidad, pero es una muy buena opción para justamente atraer esos capitales. Se dice que ya solamente desde que se confirmaron los resultados electorales peruanos ha habido una corrida de más de 8.000 millones de dólares en ese país, una corrida de capitales de esa envergadura. Imagínense ustedes lo que significa. Es prácticamente el déficit del presupuestario ecuatoriano el que ha salido del Perú en pocos días. Entonces, sabemos perfectamente que hay oportunidades. Yo creo que también vale la pena aprovechar la pregunta de Leonidas para aclarar que las empresas textiles que fueron al Perú, que fueron poquitas, fueron 2 o 3, que fueron al Perú, no se fueron del Ecuador. Lo que hicieron fue ampliarse en el Perú. Aprovecharon oportunidades de exportación que sí tenía el Perú en ese momento, porque Perú en ese momento tenía ya un TLC con Estados Unidos, tenía ya un TLC con la Unión Europea. Nosotros no los teníamos, seguimos sin tener el de Estados Unidos, que sería clave
obtenerlo pronto. Pero esas decisiones estaban muy vinculadas a las exportaciones. Sus fábricas siguen en el Ecuador también y siguen produciendo en el país para el mercado interno. Y lo bueno es que ahora podríamos traer tal vez tecnología peruana del mundo textil. Ellos son muy fuertes en textiles dentro de la región. Después de Brasil son el número 2 y sería tal vez algo interesante llegar a alianzas con los peruanos para hacer cosas aquí en materia textil y, como digo, generar oportunidades en el Ecuador. Pero definitivamente comparto plenamente que se abre una oportunidad, no solo por lo de Perú, también lo que puede ocurrir en Colombia, una oportunidad para convertir al Ecuador en un destino atractivo para el inversionista y que también el inversionista nacional se entusiasme con eso y arriesgue más sus capitales. Ya lo hace, pero que arriesgue más. 7:20 minutos. Igual una última acotación. Sí, Javier, ¿me escucha ahí? Sí. Ya, Javier, solamente quería decirle, con relación a lo que usted señalaba también en la parte final de Colombia, la región podría cambiar en los próximos meses. Tenemos elecciones pendientes todavía en Colombia, está pendiente lo de Chile, tenemos una región que ya sabemos lo que pasa en Venezuela, que lo que pasa en la propia Argentina, y lo que podría pasar en Brasil también. Eso sería como una especie de oportunidades para el Ecuador de encontrar una región tal vez no muy atractiva para la inversión privada o para crecer como se estaba haciendo en los últimos años a nivel de región. Eso podría ser también un aliciente para la industria ecuatoriana de encontrar esos capitales que se necesitan también para seguir incrementando las mejoras y las plazas de trabajo. Yo diría, Leonidas, que es un sí y un no al mismo tiempo, porque tampoco es conveniente tener vecinos que se compliquen. No es conveniente porque a la final nosotros tenemos un encadenamiento regional importante y en ciertas cosas somos complementarios. Si mañana hay problemas en Perú, o problemas en Colombia, o problemas en Brasil, podríamos empezar también a tener nosotros repercusiones porque se nos cae una cadena de suministro de materias primas, de insumos, de maquinaria, o porque la logística se complica. No nos olvidemos también que nosotros exportamos a esos mercados, entonces si esos mercados empiezan a tener dificultades, nuestras exportaciones podrían ver afectadas. Entonces, yo diría, siempre es mejor que los vecinos estén bien, porque si los vecinos están bien, nosotros también podríamos aprovechar esa condición. No obstante, para efectos de atracción de inversión, el Ecuador podría tener un atractivo adicional ahora y como digo, debe saber aprovecharlo, porque llevamos muchísimos años espantando la inversión extranjera y ahora tenemos que generar confianza, y la confianza no se genera de la noche a la mañana, también se tiene que acompañar con normativa adecuada que nivele las condiciones de ventajas que tienen otros países. Es decir, hay que hacer también ese trabajo y hay que hacerlo rápido. Entonces yo contestaría de esa manera, es un sí y un no por esas razones, y más bien deseando que el pueblo colombiano y el pueblo peruano no tengan problemas, porque nosotros ya lo hemos vivido y no le deseamos el mal a nadie realmente. Gracias, Javier. Alberto Quintana, por favor. Sí, solamente para cerrar con el presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Javier Díaz. Ayer estaba el canciller de visita acá en Guayaquil, estuvo cumpliendo agenda básicamente, ¿no? Y entre los tópicos que abordábamos, justamente estaba daba a conocer, ¿no?, a los representantes de los medios de comunicación de acá de Guayaquil, pues esa intencionalidad de poder fortalecer la presencia ecuatoriana en el exterior, que ese ha sido uno de los principales encargos que le ha dado el presidente. Hemos escuchado algunos pronunciamientos también desde el Ministerio de Comercio Exterior en el sentido de fortalecer los distintos renglones productivos, ¿no?, de nuestra nación. Básicamente, ustedes, ¿cómo van a canalizar, yo diría, esa especie de energía positiva que se nota en este arranque de gobierno, que ha logrado incluso algo que es fundamental, ¿no?, bajar esa, yo le llamo toxicidad política, esa carga política tan negativa que veníamos arrastrando desde hace tiempo? ¿Cómo la van a canalizar a efectos porque son por varios frentes que ustedes deben de trabajar, ¿no? Yo sé que requieren fomento productivo, el tema de aprobación de leyes, revisión de aquel veto presidencial en lo que tiene que ver con la ley del contrabando, ¿no?
En fin, son varias cuestiones en las cuales están inmersas diversas carteras de Estado y entes del Estado en sí, Javier. Sí, muchas gracias, Alberto. A ver, la verdad que pudimos ayer también tener un contacto con el señor canciller mientras estaba en su agenda en Guayaquil, participamos de una reunión con él y es muy interesante ver la propuesta de inserción del Ecuador en el mundo, que a la final la tendrán que liderar entre el ministro de la Producción y el canciller y obviamente con el presidente de la República a la cabeza, porque es importante que entendamos que el Ecuador como país no puede aislarse de la realidad mundial en todo sentido, en el sentido comercial, en el sentido económico, en el sentido político, porque a la final de cuentas eso nos puede permitir tener más oportunidades internas. Obviamente que hay que hacerlo de forma inteligente, obviamente que hay que hacerlo entendiendo cuáles son las potencialidades y los posibles beneficios y oportunidades que podemos aprovechar y también teniendo muy en cuenta nuestras debilidades y las amenazas que puede haber en procesos de estas características, pero sin tenerle miedo. Hay que entrar a los procesos de integración, Alianza del Pacífico. El canciller nos dijo con claridad que México va a seguir estando en esa prioridad debido a este proceso, así que habrá que trabajar muy bien ese proceso de integración con los mexicanos. Estados Unidos en este momento están habiendo reuniones importantísimas en Washington, en donde esperamos se pueda ya finalmente canalizar lo que es un acuerdo comercial con los Estados Unidos que nos permita tener acceso al mejor mercado que podríamos aspirar desde todo tipo de vista para productos agrícolas, para productos semielaborados, para manufacturas, para servicios, es decir, amplísima posibilidad para el Ecuador con los Estados Unidos. Entonces, desde esa óptica es bastante importante. Ahora usted me dice, ¿cómo lo podemos aprovechar? Definitivamente para nuestro sector, y voy a ser muy, muy preciso, plan de mejora competitiva con clústeres textiles para fomentar la exportación es una necesidad urgente de estructurar. Lo segundo, combatir el comercio ilícito de forma frontal para limpiar el mercado interno de ilegalidad y que haya formalidad dentro del comercio y la industria ecuatoriana. Tercero, que la compra pública sea para productores nacionales en el ámbito textil, porque aquí tenemos todo lo que el sector público necesita en materia de uniformes y todo lo que es lencería hospitalaria. Y por último, una buena política de competitividad en temas laborales y en temas de costos en general. Si eso se logra estructurar muy bien, acompañado de la integración internacional que hablaba hace un momento, le puedo asegurar a todos que poco a poco se irán viendo oportunidades de empleo en el sector textil y confección y dentro de no tanto tiempo se verán también crecer las exportaciones y por tanto generar muchas divisas y atraer mucha inversión. Eso es importante. Y, perdón, me estaba olvidando de un factor fundamental, formación profesional. Tenemos que apostar mucho a formar a nuestros colaboradores, tanto de mandos medios como de mandos altos y por supuesto a los operarios. Es clave tener una mano de obra mucho más calificada, mucho mejor formada, supervisores, jefes, gerentes que tengan claro lo que es el pensamiento estratégico para que nuestras empresas sean mejores. Perfecto. Creo que ahí he intentado resumir en estos pocos minutos lo que necesitamos hacer. Clarísimo, clarísimo. Queremos agradecerle por estos minutos, estos conceptos al presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, Javier Díaz. Que tenga un excelente día, una buena jornada de miércoles. Un abrazo desde Guayaquil. Bien, gracias, saludos a todos y un abrazo a Guayaquil, ciudad de mi familia paterna. Así que muy gustoso de escucharnos. Muchísimas gracias.